Enviaron guardias para bloquear e interrumpir la boda de mi hija, solo para terminar su día en esposas. El error más costoso que ese arrogante presidente de la JOA haya cometido jamás. Soy Mason Calvel, dueño del rancho Rí de Puesta del Sol de 28 acres en Texas. Cuando la JOA decidió bloquear a los invitados a la boda de mi hija en la puerta, no sabían una cosa. El hombre de pie junto a mí era el sheriff del condado. La mirada en sus ojos cuando esas esposas se cerraron con un clic, no tiene precio. Ella pensó que controlaba mi tierra. Ella estaba equivocada. Nunca te metas con un tejano en su tierra, especialmente cuando él conoce la ley mejor que tú. Deja un comentario si alguna vez has tenido tu propia pesadilla con una JOA. Confía en mí, mi historia te impactará. Profundicemos en cómo un padre decidido a darle a su hija el día de boda perfecto convirtió el viaje de poder de una presidenta de JOA en su mayor arrepentimiento. Mi familia ha sido dueña del rancho Rí de Puesta del Sol durante 3 generaciones. Mi abuelo compró estos 20 acres en la década de 1950, cuando esta parte de Texas era solo tierra abierta hasta donde alcanzaba la vista. Crecí aquí, montando a caballo por la propiedad, ayudando a mi padre con el ganado y aprendiendo cada centímetro de este hermoso pedazo de tierra tejana. Después de pasar 20 años como abogado de bienes raíces en Houston, decidí jubilarme temprano cuando mi padre falleció para hacerme cargo del rancho familiar. Fue la mejor decisión que he tomado. Cuando me mudé por primera vez con mi esposa Rebecca, nuestra hija Emily todavía estaba en la escuela secundaria. A ella le encantaba el rancho tanto como a mí. Pasaba horas con los caballos y finalmente decidió convertirse en veterinaria. Ahora, a los 28 años, ha construido su propia práctica especializada en animales grandes, y es muy respetada en todo el condado. Cuando ella y su prometido Jason decidieron casarse, nunca hubo ninguna duda sobre la ubicación. Tenía que ser en Rí de Puesta del Sol, debajo del antiguo roble donde generaciones de nuestra familia habían celebrado cada hito importante. El roble en sí es una especie de leyenda local. Con más de 150 años, sus extensas ramas crean una catedral natural, con la luz del sol moteada filtrándose de una manera que ninguna iglesia podría replicar jamás. Mis padres se casaron debajo de ese árbol, al igual que mis abuelos antes que ellos. Cuando Emily tenía solo 8 años, nos dijo que algún día, ella también se casaría allí, y cuando conoció a Jason durante la escuela de veterinaria y lo trajo a casa al rancho por primera vez, noté que él miraba hacia ese roble con una sensación de reverencia que me decía que entendía su importancia para nuestra familia. Los problemas comenzaron hace unos 5 años cuando un desarrollador compró la gran extensión de tierra que bordea el borde oriental de nuestra propiedad. Antes de que nos diéramos cuenta, una nueva y elegante subdivisión llamada Oakwood Estates había surgido justo al lado nuestro. Ahora, esto normalmente no sería un problema, excepto por un detalle crítico. El único acceso por carretera a nuestro rancho pasa por lo que ahora es Oakwood Estates. Cuando se planeó por primera vez el desarrollo, me aseguré de asegurar una servidumbre legal a través de la propiedad. Como ex abogado de bienes raíces, sabía exactamente lo importante que era esto. El desarrollador y yo firmamos toda la documentación adecuada. La presentamos al condado y pensé que ese era el final. Tenía derecho legal de paso a mi propiedad, simple y llanamente. Durante los primeros años, todo estuvo bien. La junta original de la JOA era razonable, y la mayoría de los residentes eran bastante amables. Saludábamos con la mano mientras conducíamos y ocasionalmente invitábamos a los vecinos a nuestra barbacoa anual del 4 de julio. Algunos de ellos incluso se convirtieron en visitantes habituales del rancho, trayendo a sus hijos para ver los caballos y el ganado. Se unían a nosotros para paseos a caballo los fines de semana. Realmente creía que estábamos construyendo una relación positiva entre el antiguo Texas rural y el nuevo desarrollo suburbano. Pero entonces Victoria Bennett fue elegida como la nueva presidenta de la JOA y todo cambió. Había escuchado rumores sobre que ella era particularmente estricta con las reglas de la JOA, pero no presté mucha atención. Después de todo, tenía mi servidumbre legal y de todos modos no formaba parte de su asociación. Ocasionalmente la veía durante mis viajes a través de la subdivisión, midiendo el césped con una regla o tomando fotos de casas con decoraciones no aprobadas. Pensé que era un poco excesivo, pero no era asunto mío cómo dirigían su comunidad. Aproximadamente 4 meses antes de la boda de Emily, asistí a una de las reuniones de la JOA de Oakwood Estates como una cortesía para informarles sobre él
próximo evento y el aumento del tráfico que traería. Victoria fue lo suficientemente educada en la superficie, siempre sonriendo con dientes perfectos. Su corte de pelo de hablar con el gerente nunca estaba fuera de lugar, pero había algo frío en sus ojos que me inquietaba. Estamos preocupados por los valores de las propiedades, señor Calvel, dijo con esa sonrisa de plástico. Tener vehículos extraños conduciendo por nuestra prestigiosa comunidad podría enviar un mensaje erróneo a los compradores potenciales. Le expliqué sobre mi servidumbre. Le mostré la documentación y le recordé que este era un evento de un solo día para la boda de mi única hija. Ella asintió y sonrió, pero pude notar que no estaba contenta en absoluto. Cuando salí de esa reunión, no tenía idea de que detrás de esa sonrisa falsa, Victoria Bennett ya planeaba convertir el día más feliz de mi hija en una pesadilla legal. ¿Y la peor parte de todo? Su plan ya había comenzado justo en el momento en que salí de esa sala de reuniones. Victoria Bennett era el tipo de persona que medía su valor por los metros cuadrados de su casa y el prestigio de su dirección. Una exgerente media que había sido despedida de su trabajo corporativo, se había mudado a Oakwood Estates tras su divorcio como una forma de reiniciar su vida. Pero en lugar de encontrar un nuevo propósito, encontró un nuevo viaje de poder como presidenta de la Asociación de Vecinos. Con una estatura de alrededor de 5 pies y 4 pulgadas, siempre se vestía impecablemente con ropa de negocios informal. Su cabello rubio canoso cortado en un bob en ángulo, gafas de montura delgada sobre su nariz, y una sonrisa que nunca llegaba del todo a sus ojos. Se trata de los estándares de la comunidad, decía, en cada reunión de la asociación, pero lo que realmente quería decir era control. A las pocas semanas de su elección, Victoria había aumentado la frecuencia de los avisos de infracción por todo, desde el césped que tenía media pulgada de más, hasta los botes de basura visibles desde la calle durante más de 12 horas después de la recolección. Había aumentado las cuotas de la asociación para financiar proyectos de embellecimiento que de alguna manera, siempre parecían beneficiar a las propiedades más cercanas a la suya, y se había establecido como la máxima autoridad en todo lo relacionado con Oakwood Estates. La transformación del vecindario fue rápida y notoria. El anterior presidente de la asociación, un director de escuela secundaria jubilado llamado Tom Garner, había dirigido la asociación con mano suave, centrándose en la construcción de la comunidad en lugar de la aplicación de las normas. Bajo su liderazgo, la subdivisión tenía fiestas de barrio regulares, un huerto comunitario y un ambiente generalmente relajado. Victoria, sin embargo, parecía ver el vecindario como su feudo particular. El huerto comunitario fue reemplazado por una instalación de jardinería profesional que nadie podía tocar. Las fiestas de barrio fueron canceladas debido a preocupaciones de responsabilidad, y los avisos de infracción, esos infames trozos de papel que los residentes de la asociación temen, aumentaron en más del 300% en su primer mes en el cargo. Lo que la mayoría de la gente no sabía era que Victoria estaba tratando desesperadamente de vender su casa por un margen de beneficio significativo para financiar su próxima ambición, postularse para el consejo municipal. Necesitaba que Oakwood Estates se viera perfecto, y mi rancho, con sus animales de trabajo, equipo agrícola y apariencia decididamente descuidada, estaba, a sus ojos, disminuyendo los valores de las propiedades por proximidad. No podía obligarme a cambiar mi rancho, pero sí podía encontrar formas de hacerme la vida difícil. Después de mi reunión inicial con ella, comenzaron los pequeños conflictos. Primero vino la queja sobre mi tractor siendo visible desde la carretera cuando estaba trabajando cerca del límite de la propiedad. Luego vinieron las preocupaciones sobre el ruido de los animales. Cuando los trabajadores comenzaron a llegar para prepararse para la boda, Victoria personalmente se detuvo para informarme de que necesitaban registrarse en la oficina de la asociación antes de ingresar a la comunidad. Una regla que acababa de inventarse. Cada vez, de manera cortés pero firme, me mantuve firme, haciendo referencia a mis derechos legales en virtud del acuerdo de servidumbre. Más tarde supe por un vecino comprensivo que Victoria había estado llevando a cabo lo que ella llamaba evaluaciones de impacto del valor de la propiedad para las casas cerca del límite del rancho. Ella había estado diciéndoles a los compradores potenciales de esas propiedades que el rancho era una situación temporal, e insinuando que había discusiones en curso sobre el desarrollo futuro de esa monstruosidad. Estas eran mentiras descaradas, por supuesto, pero revelaron hasta dónde estaba dispuesta a llegar para impulsar su agenda personal. Gregory,
Greg Nelson, el vicepresidente de la asociación y un veterano militar retirado. Siempre parecía incómodo durante estas confrontaciones. En un momento dado, cuando Victoria se alejó para atender una llamada, me dijo en voz baja: «No todos estamos de acuerdo con cómo se están manejando las cosas, Mason». Agradecí el sentimiento, pero no cambió el hecho de que Victoria estaba claramente en una misión. Greg había servido 22 años en el ejército, y pude notar que respetaba la cadena de mando, incluso cuando no estaba de acuerdo con las órdenes, pero había algo en sus ojos que me decía que eventualmente podría llegar a su límite con las tácticas de Victoria. Stephanie Cooper, la secretaria de la asociación, era más abiertamente amigable. Una maestra de jardín de infancia de mediana edad con una amabilidad natural, a menudo encontraba pequeñas formas de socavar las medidas más extremas de Victoria. Accidentalmente se olvidaba de enviar avisos de infracción, o advertía a los residentes sobre las próximas inspecciones. Por alguna razón, Victoria aún no la había sacado del puesto, tal vez porque Stephanie era universalmente querida en la comunidad, y removerla habría sido un paso en falso político. 2 semanas antes de la boda, recibí un mensaje de texto de Stephanie. Victoria convocó una reunión de la Junta Directiva de Emergencia esta noche, escribió, están discutiendo formas de restringir los eventos a gran escala en el área. Pensé que debería saberlo. Inmediatamente envié una carta formal a la Junta de la Asociación, notificándoles oficialmente la fecha de la boda y reiterando mi derecho legal de acceso. Incluí copias de la documentación de la servidumbre, pensando que un enfoque formal podría hacer que Victoria diera marcha atrás. Stephanie me envió un mensaje después de la reunión. Victoria ha contactado a una compañía de seguridad. Nunca la había visto sonreír tan fríamente. Mason, creo que esto es serio. No tenía idea de que al día siguiente, la cámara de seguridad de mi rancho capturaría imágenes de Victoria y un hombre de aspecto sospechoso, inspeccionando la entrada a la subdivisión a medianoche, evidencia decisiva que eventualmente desbarataría todo su plan. He condensado la historia a unas 987 palabras, manteniendo el flujo narrativo y el estilo de escritura. Aquí está la versión resumida. 2 semanas antes de la boda, recibí una carta legal de aspecto oficial de quien afirmaba ser el asesor legal de la JOA, aunque luego descubrí que en realidad era la prima de Victoria, recién graduada como abogada. La carta alegaba múltiples infracciones y amenazaba con restringir el acceso durante nuestro evento por motivos de seguridad. Mi hija Emily estaba llorando al verla. Su prometido Jason, siempre tranquilo y firme, la abrazó con fuerza. Lo resolveremos, dijo, aunque también pude ver la preocupación en sus ojos. Jason García era el tipo de hombre que todo padre espera para su hija. Ingeniero civil de profesión, abordaba los problemas de forma metódica y sin drama. Había crecido en un pueblo pequeño a unas 50 millas, hijo de un mecánico que le enseñó el valor del trabajo duro y la integridad. Cuando conoció a Emily durante su primer año en la escuela de veterinaria, su conexión fue inmediata. En su tercera cita, preguntó si podía conocer a su caballo, una petición que me reveló todo sobre su carácter. Inmediatamente llamé a mi amigo Alex Morgan, un abogado especializado en litigios de bienes raíces. Después de revisar los documentos, confirmó lo que ya sabía bien. Mi servidumbre era legalmente vinculante y la JOA no tenía motivos para restringir el acceso. Esto es acoso, simple y sencillo, dijo Alex. Están tratando de intimidarlos para que cancelen o muevan la boda. Redactó una respuesta formal, recordando a la JOA mis derechos legales y advirtiendo de posibles demandas si interferían. Alex había sido mi colega cuando ejercía la abogacía y era tan duro como el mezquite tejano cuando era necesario. A veces hay que mostrar los dientes para hacer que la gente retroceda, aconsejó. Victoria envió un aviso directo indicando que la JOA no comprometería el bienestar de la comunidad y sugiriendo que trasladáramos la boda a un lugar más apropiado. La amenaza era muy clara. Ella planeaba bloquear el acceso el día de la boda. Rebecca, mi esposa desde hace 30 años, estaba furiosa. Una exmaestra de escuela primaria con una columna vertebral de acero, quería confrontar a Victoria directamente. Emily y Jason estaban comprensiblemente estresados. Habían invitado a 150 personas, incluyendo a familiares de todo el país que ya habían reservado vuelos. Mover la boda sería casi imposible ahora. Fue entonces cuando decidí llamar a mi amigo más antiguo, el sheriff Daniel Dan Walker. Dan y yo habíamos sido amigos desde la escuela secundaria,
Servimos juntos en el ejército antes de que él entrara en la aplicación de la ley y yo fuera a la facultad de Derecho. Cuando le expliqué la situación, se mostró preocupado de inmediato. Esto no suena legal, Mason, dijo. Por suerte, la elección original de Emily para el padrino, el hermano de Jason, había contraído neumonía. Cuando mencioné esto a Dan, se ofreció a ayudar. Me sentiría honrado de ser el padrino de Jason, dijo. Y podría ser útil tener al sheriff del condado en el lugar. Decidimos mantener su posición oficial en secreto. No tiene sentido mostrar todas nuestras cartas demasiado pronto. Dan Walker tenía el tipo de presencia que inspiraba respeto sin exigirlo. Con 6 pies y 3 pulgadas, cabello canoso y el físico de alguien que mantenía sus estándares de aptitud militar, había sido elegido sheriff por 3 mandatos consecutivos. Era justo pero firme y conocía cada detalle de la ley del condado como la palma de su mano. Apenas 10 días antes de la boda, la situación se intensificó aún más. Recibí un aviso oficial que indicaba que la carretera de acceso estaría temporalmente restringida debido al mantenimiento de emergencia de la infraestructura. El momento era deliberadamente demasiado tarde para reprogramar, pero lo suficientemente temprano como para que no pudieran afirmar que no habían dado aviso. Descubrí que Victoria había contratado a la empresa de seguridad Braddock, una empresa con una reputación cuestionable. Ryan Braddock, el propietario, había sido ayudante en el departamento de Dan antes de ser despedido por denuncias de fuerza excesiva. El hecho de que Victoria lo contratara específicamente sugería que esperaba una confrontación y quería a alguien que no se echara atrás. Investigué a la empresa de seguridad Braddock y descubrí que su licencia había estado bajo revisión varias veces, incluso por guardias que portaban armas sin los permisos adecuados. Esa noche, Rebecca, Emily, Jason, Dan y yo nos reunimos para elaborar una estrategia. Dan confirmó que no se habían presentado permisos oficiales para las obras en la carretera. Esta es una acción puramente privada por parte de la JOA, afirmó. Están extralimitándose en su autoridad. Discutimos el uso de una ruta de acceso alternativa a través de la propiedad de mi vecino Bill Thompson, aunque los invitados tendrían que estacionarse más lejos. Bill era un ranchero de toda la vida cuya propiedad lindaba tanto con mi tierra como con las fincas de Oakwood. Había sido amigo de mi padre y me vio crecer. Cuando lo llamé por el acceso de emergencia, no dudó. Esa gente de la ciudad cree que puede presionarnos, dijo con su voz grave. Limpiaré un camino a lo largo de la línea de la cerca mañana hasta que esa muchacha ya no tenga que preocuparse. Ella va a tener su boda debajo de ese roble, pase lo que pase. He sido cortés durante demasiado tiempo, dije después de que hubiéramos considerado todas las posibilidades. Si Victoria quiere una batalla legal, la tendrá, pero en mis términos. Lo que no sabíamos era que Victoria le había ordenado a Ryan que duplicara la fuerza de seguridad y los equipara con cámaras. No podría haber imaginado que al día siguiente, una llamada secreta de un ex miembro del Consejo Municipal revelaría el verdadero plan de Victoria. Uno tan significativo que podría hacer que no solo la destituyeran de su cargo, sino que también se enfrentara a cargos penales. He condensado la narrativa a aproximadamente 1196 palabras manteniendo el flujo de la historia y el estilo de escritura. Todos los números están escritos como se solicitó. El día antes de la boda, Jason y yo decidimos hacer un último intento de razonar con Victoria. Condujimos hasta su casa con toda nuestra documentación legal en la mano. Cuando abrió la puerta, su sonrisa falsa no se veía por ningún lado. En cambio, parecía casi complacida, como si hubiera estado esperando esta confrontación. Señor Calvel, la he estado esperando, dijo, haciéndonos pasar a su inmaculada sala de estar donde cada mueble parecía no haber sido usado nunca. Asumo que está aquí por el mantenimiento de la carretera de mañana. Su sala de estar te decía todo lo que necesitabas saber sobre Victoria Bennett. Cada superficie brillaba con pulimento. La alfombra blanca no tenía una sola mancha y los muebles estaban dispuestos con precisión matemática. Las fotos familiares mostraban a Victoria junto a su exmarido y sus 2 hijos adultos, todos sonriendo con la misma expresión tensa y forzada que usaba en las reuniones de la JOA. Era menos un hogar que un escaparate, una manifestación física de la imagen que tanto se esforzaba por proyectar. Extendí nuestra documentación sobre su mesa de centro de cristal. Victoria, esta servidumbre es legalmente vinculante. No tienes derecho a bloquear el acceso a mi propiedad.
Si continúa con este plan, nos veremos obligados a emprender acciones legales. Por primera vez, vi caer su máscara por completo. Sus ojos se entrecerraron y su voz se volvió helada. La JOA tiene la autoridad para administrar sus carreteras como mejor le parezca. Su ruidosa y embarrada boda disminuirá el valor de las propiedades e interrumpirá el ambiente tranquilo por el que nuestros residentes pagan una prima. Le sugiero que encuentre otro lugar u otra forma de entrar. Prácticamente escupió las últimas palabras. Justo entonces, sonó el timbre de su puerta. Victoria regresó con un hombre que luego conocería como Ryan Braddock, el dueño de la compañía de seguridad. Alto, con un corte de pelo de estilo militar y una actitud que gritaba ex policía con algo que demostrar, nos miró de arriba abajo con evidente desdén. Señor Braddock se encargará de la seguridad mañana. Victoria dijo con una sonrisa de suficiencia. Me asegura que su equipo puede manejar cualquier situación que pueda surgir. Ryan asintió, cruzando los brazos sobre su pecho en lo que claramente estaba destinado a ser intimidante. Hemos duplicado la mano de obra de lo que se discutió originalmente, le dijo a Victoria, aunque sus ojos nunca me dejaron. Nadie va a pasar sin las credenciales adecuadas. Cuando nos íbamos, Ryan nos siguió hasta nuestra camioneta. Mira, llamado bien, dijo en voz baja. No tengo nada en contra de ti personalmente, pero tengo un trabajo que hacer. Señora Bennett ha sido muy clara sobre lo que quiere y está pagando buen dinero para que suceda. ¿Mi consejo? Encuentra otra manera de llegar a tu boda. Había algo en su tono que sugería que en realidad esperaba la confrontación. Después de que nos fuimos, recibí una llamada de Patricia Nelson, la esposa de Greg. Ella había escuchado a Victoria por teléfono y estaba lo suficientemente preocupada como para comunicarse con nosotros. Ella no solo está tratando de detener tu boda, Mason. Patricia dijo en voz baja. Ella está planeando documentar el caos para usarlo en su campaña para el concejo municipal. Ella quiere fotos de personas enojadas siendo rechazadas para mostrar cómo protege a la comunidad de los forasteros. Todo es puro teatro político para ella. Patricia explicó que Victoria había estado alardeando de sus conexiones políticas en una reunión reciente del grupo de mujeres del vecindario. Ella dijo que ya tiene su eslogan de campaña resuelto, desde la JOA hasta el ayuntamiento, luchando por los valores de nuestra comunidad. Se supone que el bloqueo de la boda es su gran prueba de que puede manejar las amenazas a la seguridad. De vuelta en el rancho, Dan llamó con noticias. La seguridad de Braddock ha publicado avisos sobre el cierre de la carretera, pero no tienen permisos legales para esta acción. He verificado con el condado y no hay obras viales aprobadas programadas. Hizo una pausa antes de agregar, Ryan Braddock solía estar en mi fuerza. Fue despedido por quejas de uso excesivo de la fuerza. Tiene un complejo de inferioridad, especialmente con las figuras de autoridad. Puse a Dan al tanto de nuestra reunión con Victoria Ryan, así como de la información de Patricia. ¿Así que todo esto se trata de sus ambiciones políticas?, preguntó Dan. Eso en realidad tiene más sentido que una simple mezquindad de la JOA. La gente llegará a extremos extraordinarios cuando piense que hay poder en juego. Confirmó que tendría 2 agentes en espera además de él mismo, aunque se mantendrían fuera de la vista a menos que fuera necesario. Alex Morgan me ayudó a redactar una advertencia legal formal a la JOA, indicando que cualquier interferencia con mi derecho legal de acceso resultaría en una acción legal inmediata, incluida la responsabilidad personal de los miembros de la Junta de la JOA que apoyaran la actividad ilegal. Hice que lo entregaran por mensajería esa tarde, requiriendo una firma. Victoria simplemente escribió, recibido bajo protesta, cuando firmó. Mientras todo esto sucedía, Emily y sus damas de honor se enfocaban en la alegría de la próxima boda. Habían decorado el sitio de la ceremonia debajo del roble con luces de hadas y arreglos de flores silvestres, creando un ambiente mágico que equilibraba a la perfección el encanto rústico con la simplicidad elegante. El vestido de Emily, un vestido de encaje de inspiración vintage alterado del vestido de novia de mi madre, colgaba en la habitación de invitados, listo para mañana. A pesar del estrés, estaba decidido a que nada arruinara su día. Esa noche, varios residentes de las fincas de roble se detuvieron en el rancho para expresar su apoyo. No todos estamos de acuerdo con Victoria, dijo una anciana que se presentó como Margaret. Algunos de nosotros recordamos cuando todo esto era campo abierto, y respetamos la historia de su familia aquí.
Bill Thompson ofreció su tierra como una ruta de acceso alternativa si fuera necesario. He despejado un camino a lo largo de la línea de la cerca, dijo. No es ideal, pero sus invitados podrían estacionarse cerca de mi granero y caminar hasta el sitio de la ceremonia. El apoyo de estos vecinos fue alentador, pero también subrayó cuán divisiva se había vuelto el liderazgo de Victoria. Una residente, una joven madre llamada Rachel, me dijo que su familia había recibido 3 avisos de infracción en una sola semana por juguetes no aprobados en el patio delantero. Otro mencionó que Victoria había medido personalmente la altura de sus decoraciones navideñas para asegurarse de que no excedieran el máximo permitido por las regulaciones de la JOA. Cuando cayó la noche, pude ver luces en la oficina de seguridad temporal que se había instalado cerca de la entrada de la subdivisión. El equipo de Ryan Braddock se estaba preparando para mañana. Justo antes de la medianoche, recibí un mensaje de texto de Dan. Todo está listo, 3 coches patrulla, 2 agentes y Olivia Martínez del canal de noticias local. Victoria Bennett está a punto de tener la mañana más memorable de su vida. Olivia Martínez era una reportera tenaz que anteriormente había hecho exposiciones sobre la corrupción en la oficina del comisionado del condado. Dan se había puesto en contacto con ella sobre nuestra situación, reconociendo que la atención de los medios podría ser el contrapeso perfecto al teatro político planeado por Victoria. Si Victoria quería publicidad, ciertamente la iba a obtener, pero no del tipo que esperaba. Y mientras caminaba por el rancho por última vez antes de acostarme, comprobando que todo estuviera listo para mañana, sentí una extraña calma apoderarse de mí. Habíamos hecho todo lo posible para prepararnos. Y ahora solo era cuestión de ver cómo se desarrollaría todo. Los antiguos robles parecían alzarse un poco más altos a la luz de la luna, sus ramas extendiéndose, protegiendo el sitio de la ceremonia. 5 generaciones de Pozo Hondo habían celebrado, lamentado y marcado los hitos de la vida bajo ese árbol. Victoria Bennett no iba a cambiar esa tradición. La mañana de la boda de Emily amaneció clara y hermosa. El tipo de día perfecto de Texas que te hace creer en los buenos augurios. Emily estaba nerviosa pero emocionada mientras ella y sus damas de honor se preparaban en la casa principal. Jason y su padrino, incluyendo a Dan, aún manteniendo su papel de sheriff en silencio, se preparaban en la cabaña de invitados. Todo en el rancho iba según lo planeado. El problema, como era de esperar, estaba en la entrada o Quaristats. A las 7:30 de la mañana, Jason y yo condujimos hasta la entrada de la subdivisión para evaluar la situación. Efectivamente, habían colocado barricadas en la carretera, con letreros que decían, cerrado por mantenimiento, solo residentes. 3 vehículos de seguridad estaban estacionados estratégicamente, y alrededor de 8 hombres con los uniformes de seguridad de Bradwick estaban de pie, con aspecto importante. Victoria también estaba allí, vestida como si fuera a una reunión de negocios en lugar de bloquear una carretera, con Ryan Bradwick a su lado dirigiendo a su equipo e indicando varias posiciones donde debían estacionarse. Cuando nos vieron acercarnos, la fría sonrisa de Victoria reapareció. Buenos días, señor Calvel. Como puede ver, nuestro trabajo de mantenimiento está en marcha. Me temo que tendrá que encontrar otra ruta hoy. Ryan había posicionado a sus hombres para que comenzaran a filmar nuestra reacción, claramente esperando imágenes de confrontación que Victoria pudiera usar más tarde. Permanecí perfectamente calmado, lo que pareció inquietarlos a ambos. Victoria, sabes muy bien que no hay tal programa de mantenimiento. Este es un intento deliberado de interferir con mi derecho legal de acceso a mi propiedad. Le pido por última vez que retire estas barreras antes de que mis invitados empiecen a llegar. Ryan dio un paso adelante, con el pecho inflado. Señor, esta es propiedad privada de la Asociación de Propietarios, JOA. Si intenta quitar estas barreras o traspasar, tendremos que tomar las medidas apropiadas. La amenaza era clara, aunque seguía siendo vago exactamente qué significaba la acción apropiada. Noté que Victoria seguía mirando hacia uno de los guardias de seguridad, filmando toda nuestra interacción. Claramente estaba actuando para la cámara, adoptando una expresión severa, pero razonable, que imaginé que pensaba que se vería bien en los materiales de campaña. Señor Calvel, entiendo su frustración, pero la seguridad de nuestros residentes debe ser lo primero. La Junta votó unánimemente a favor de este mantenimiento necesario. Según el vídeo, no había absolutamente ninguna manera de que esto se pudiera hacer en este condado.
Esto era una mentira descarada. Sabía por Greg y Stephanie que no se había producido tal votación, pero Victoria lo expresó con la suave confianza de una política natural. A las 9 en punto, los invitados habían comenzado a llegar, formando una fila de autos que se extendía por la carretera del condado. La boda estaba programada para las 11 y los guardias de seguridad estaban rechazando a la gente, quienes se estaban volviendo cada vez más conflictivos. Varios invitados me llamaron, confundidos y preocupados. Emily estaba al borde de las lágrimas de nuevo, observando desde la casa del rancho cómo su día perfecto parecía desmoronarse, pero yo permanecí sorprendentemente calmado, lo que hizo que Victoria sospechara cada vez más. ¿Qué tramas, Calvel? Finalmente exigió mientras yo estaba de pie observando la creciente fila de autos. No estás ni cerca de tan molesta como deberías, solo sonreí. El día es joven, Victoria, y creo en dejar que las situaciones se resuelvan naturalmente. Justo cuando las palabras salieron de mi boca, 3 vehículos del sheriff del condado se detuvieron, con las luces parpadeando, pero sin la sirena. Dan salió del coche principal, ya no vestido como un padrino de boda, sino con su uniforme completo de sheriff, con la placa brillando bajo el sol de la mañana. La mandíbula de Victoria literalmente se desencajó. Sus ojos se ensancharon y se sorprendieron cuando 2 agentes también salieron de los otros vehículos. Sheriff Walker, tartamudeó, recomponiéndose rápidamente. Esto es un asunto de la JOA donde se está llevando a cabo el mantenimiento necesario en nuestras carreteras privadas. Dan se acercó lentamente, con una expresión profesional, pero firme. Señora Bennett, he revisado la situación a fondo. No hay permisos aprobados para obras en esta carretera hoy. Más importante aún, está bloqueando ilegalmente una servidumbre, lo que constituye una interferencia con los derechos de propiedad según la ley de Texas. Él gesticuló hacia mí. Señor Calvel ha proporcionado toda la documentación necesaria que prueba su derecho de acceso. La transformación de Dan, de padrino afable a sheriff autoritario, fue impresionante de presenciar. Su voz transmitía un poder silencioso que parecía afectar a todos los presentes. Incluso el equipo de seguridad de Ryan se enderezó inconscientemente en respuesta a la imponente presencia de Dan. Victoria, sin embargo, recuperó rápidamente la compostura, decidida claramente a no retroceder. Con el debido respeto, sheriff, esta es propiedad privada, propiedad de la Asociación de Propietarios. Tenemos el derecho de mantenerla nuestra según sea necesario, incluso con poca antelación. Su voz era firme, pero pude ver un destello de incertidumbre en sus ojos. No había esperado tratar directamente con el sheriff del condado y eso estaba desviando su guión, cuidadosamente planeado. Ryan Bradtick dio un paso adelante, claramente sin intimidarse. Sheriff, con el debido respeto, esta es propiedad privada de la JOA. Tenemos el derecho de mantener nuestras carreteras como mejor nos parezca. Dan dirigió su atención a Ryan. Señor Bradtick, soy muy consciente de quién es usted y de la reputación de su empresa. ¿Es consciente de que operar una empresa de seguridad sin la licencia adecuada es un delito menor de clase A en Texas? La cara de Ryan se puso roja, pero antes de que pudiera responder, otro vehículo se detuvo, una camioneta con el logotipo de las estaciones de noticias locales. Olivia Martínez, una reportera local, emergió con su camarógrafo, Ethan Wright. Recibimos un aviso sobre una posible historia aquí, dijo, mirando a todos nosotros. ¿Algo sobre una JOA que bloquea el acceso a una boda? El rostro de Victoria palideció al darse cuenta de que esta confrontación estaba siendo grabada. Justo en ese momento perfecto de tensión, una de las vacas de mi rancho, que de alguna manera se había extraviado cerca de la entrada, soltó un fuerte «mu». Wright mientras Ryan estaba a mitad de camino, creando un momento de comedia inesperada que Ethan capturó perfectamente en la cámara. Olivia Martínez tenía poco más de 30 años, con los ojos agudos y los movimientos rápidos de alguien que prosperaba descubriendo historias que otros querían mantener ocultas. Señora Bennett, ¿es cierto que ha implementado este cierre de carretera específicamente para evitar que los invitados a la boda accedan a la propiedad de Calvel? Preguntó, extendiendo el micrófono. La expresión de Victoria cambió rápidamente de sorpresa a una compostura forzada. Este es un mantenimiento programado que, desafortunadamente, coincide con el evento del señor Calvel. Dimos el aviso adecuado de acuerdo con los estatutos de la JOA. Olivia asintió,
tomando notas, y ¿podría explicar por qué no hay permisos del condado para esta obra en la carretera? Mi productor se comunicó con la oficina del condado esta mañana. La pregunta directa pareció tomar a Victoria desprevenida. No necesitamos permisos del condado para el mantenimiento interno de la JOA. Respondió, aunque a su voz le faltaba convicción. Olivia se dirigió a Ryan a continuación. Señor Braddock, ¿podría comentar sobre la reciente suspensión de la licencia de seguridad de su empresa por parte de la Junta Reguladora Estatal? Dan anunció oficialmente que el bloqueo era ilegal, y que Victoria y Ryan tenían 5 minutos para retirar las barreras o enfrentar cargos por obstrucción de un derecho de paso legal. Varios residentes de Oakwood y Stats se habían reunido para observar, y noté a Greg y Patricia Nelson entre ellos, claramente de mi lado en la disputa. Cuando las barreras fueron retiradas a regañadientes, Victoria me miró con odio puro. Has convertido esto en un circo mediático, Calvel, siseo, y pagarás por ello. Pero al mirar sus ojos, supe que Victoria Bennett acababa de cometer el mayor error de su vida. Ella acababa de amenazar a un ciudadano de Texas frente al sheriff del condado y las cámaras de noticias transmitiendo en vivo. En el momento en que las barricadas cayeron, nuestros invitados de boda comenzaron a entrar. Muchos de ellos completamente inconscientes del drama que acababa de desarrollarse. Dan rápidamente se cambió de nuevo a su atuendo de novio en uno de los coches patrulla, y volvimos juntos al rancho. Eso salió incluso mejor de lo que esperaba, dijo con una sonrisa. Victoria no se dio cuenta de que la licencia de seguridad de Ryan fue suspendida el mes pasado tras múltiples infracciones. Ella eligió a la peor persona posible para hacer su trabajo sucio. Con las barricadas retiradas, la boda procedió maravillosamente. Emily estaba radiante mientras caminaba por el pasillo bajo el antiguo roble, y Jason no podía apartarle los ojos de encima. La ceremonia fue perfecta, la recepción alegre, y, en todo caso, el drama de la mañana solo había hecho el día más memorable. Pero Victoria Bennett no había terminado aún. A mitad de la recepción, un inspector de salud del condado apareció, alegando que habían recibido una queja anónima sobre infracciones de seguridad alimentaria en nuestro evento. Por supuesto, había obtenido todos los permisos adecuados y la empresa de catering estaba totalmente autorizada y asegurada. El inspector se disculpó por la interrupción una vez que se dio cuenta de que todo estaba en orden. Déjame adivinar, dije mientras se marchaba. La queja vino de alguien en Oakwood y Stats, no pudo confirmarlo oficialmente, pero sus miradas de complicidad lo decían todo. El inspector de salud, un hombre de mediana edad llamado Carl, parecía genuinamente avergonzado por la situación. Entre tú y yo, dijo en voz baja, hemos estado recibiendo muchas de estas quejas anónimas últimamente, siempre sobre eventos o negocios que alguien no quiere en su vecindario perfecto. Se está convirtiendo en un verdadero desperdicio de recursos del departamento. Él miró alrededor la hermosa recepción. La boda de su hija se ve maravillosa, felicitaciones. Una hora más tarde, un ruido de construcción extremadamente fuerte comenzó justo más allá de la línea de la propiedad, justo donde estaba la casa de Victoria. Dan, que se había cambiado de nuevo a su atuendo de padrino después de la confrontación de la mañana, se excusó para investigar. Regresó 15 minutos después con una sonrisa pícara. Victoria y Ryan decidieron ejecutar algunas pruebas de equipos de energía de emergencia. Les recordé sobre las ordenanzas de ruido del condado, que claramente estaban violando. Se han callado ahora. El ruido había sido un intento desesperado de interrumpir los discursos de recepción al aire libre que estaban comenzando. Victoria había instalado lo que parecía ser un generador portátil justo en la línea de la propiedad, haciéndolo funcionar a plena potencia a pesar de no tener ninguna necesidad aparente de ello. Cuando Dan se acercó a ellos, Ryan inicialmente trató de argumentar que estaban probando equipos de emergencia para la seguridad de la comunidad, pero incluso él pareció darse cuenta de lo endeble que sonaba esa excusa. Mientras la recepción continuaba hasta la noche, Ryan hizo un último movimiento desesperado. Aparcó su vehículo de seguridad directamente a través de la ruta de salida donde los invitados se irían y se negó a moverlo, alegando que estaba llevando a cabo observaciones de seguridad para la JOA. Cuando uno de los agentes de Dan le pidió que se reubicara, Ryan se puso agresivo, empujando a la gente y negándose a cumplir las órdenes legales. Frente a docenas de testigos, incluyendo a Olivia Martínez, que todavía estaba cubriendo la historia, Ryan fue arrestado por obstrucción y agresión a un oficial.
La confrontación se intensificó rápidamente una vez que Ryan puso sus manos sobre el agente, lo que comenzó como una negativa verbal a mover su vehículo se volvió físico cuando el agente puso su mano sobre el hombro de Ryan para llamar su atención. Ryan se dio la vuelta y empujó al agente hacia atrás, gritando, «No me toques, conozco mis derechos». En cuestión de segundos, dos agentes tenían a Ryan boca abajo en el suelo, esposándolo mientras continuaba gritando sobre brutalidad policial y arresto falso. La ironía de un exoficial que afirmaba brutalidad policial no pasó desapercibida para nadie presente. Victoria observó con horror desde la línea de su propiedad cómo su matón a sueldo era colocado en esposas, mientras que el camarógrafo de Olivia capturaba cada momento. La misma vaca de antes se paseó en el encuadre de nuevo, pareciendo burlarse de Ryan con otro mugido perfectamente sincronizado mientras era subido al coche patrulla. El momento más tarde se convertiría en un vídeo viral destacado con los hashtags justicia de rancho y fracaso de Joa siendo tendencia en la plataforma de redes sociales. A lo largo de todo esto, la mayoría de nuestros invitados de boda permanecieron felizmente ajenos al drama que se desarrollaba. La recepción estaba en pleno apogeo con bailes bajo luces de cadena y una hermosa puesta de sol pintando el cielo con tonos de rosa y oro. Emily y Jason tuvieron su primer baile mientras el sol se ponía, creando un momento perfecto que ninguna interferencia de la Joa podría arruinar. Después de que los últimos invitados se marcharon y Emily y Jason se fueron para su luna de miel, Dan compartió información que había descubierto sobre la seguridad de Braddock. La licencia de Ryan fue revocada el año pasado tras varias quejas. Ha estado operando ilegalmente y Victoria tenía que saber esto si hizo alguna investigación. La exjueza Eleanor Williams, que había sido invitada a la boda, ofreció su opinión profesional no oficial. La Joa y Victoria, específicamente, podrían enfrentar una responsabilidad significativa aquí. Interferencia con los derechos de propiedad, acoso, contratación de seguridad sin licencia, esto no terminará bien para ellos. Eleanor había sido una respetada jueza del condado durante más de 20 años antes de su jubilación y su análisis legal tenía peso. En mi experiencia, añadió, cuando alguien abusa de una posición de autoridad tan descaradamente, generalmente hay un patrón de comportamiento, no un incidente aislado. No me sorprendería si otros residentes se presentaran ahora con sus propias historias sobre Victoria. Él tenía razón. Lo que había comenzado como un propietario enfrentándose a la extralimitación de la Joa estaba a punto de convertirse en un levantamiento comunitario en toda regla. Esa noche, Victoria envió un correo electrónico masivo a todos los residentes de Oakwood Estates, afirmando que había sido emboscada y que yo tenía conexiones políticas que me permitían manipular a las fuerzas del orden. Ella amenazó con demandarme a mí, a Dan y a todo el departamento del sheriff por abuso de poder. Lo que ella no se dio cuenta fue que sus vecinos comprensivos me reenviarían su correo electrónico en cuestión de minutos, proporcionando aún más evidencia de su comportamiento vengativo. El correo electrónico fue un intento desesperado de controlar la narrativa, pero solo hundió a Victoria aún más en problemas. Como su presidenta electa de la Joa, escribió, simplemente estaba tratando de proteger los estándares de nuestra comunidad y los valores de las propiedades de la perturbación. En cambio, me enfrenté a una demostración de fuerza abrumadora, orquestada por Mason Calvel y su amigo sheriff. Este flagrante abuso de poder gubernamental debería preocupar a todo propietario que valore sus derechos de propiedad. La ironía de que Victoria de repente se preocupara por los derechos de propiedad después de intentar violarlos míos no pasó desapercibida para los destinatarios. Victoria regresó a casa para encontrar más de 50 correos electrónicos de residentes exigiendo su renuncia inmediata a la junta directiva de la Joa. La marea se había vuelto completamente en su contra, pero ella tenía un último movimiento desesperado que hacer. Esa noche, mientras Emily y Jason bailaban bajo las estrellas en su hotel, Victoria Bennett redactaba una última carta amenazante, una que sellaría para siempre su destino político y personal. El día después de la boda, la historia de Olivia Martínez apareció en el periódico local con el titular, Abuso de poder de la Joa, invitados a la boda bloqueados, confrontación con el sheriff del condado. El artículo detallaba todo el incidente, incluidas las aparentes motivaciones políticas de Victoria y la contratación de una empresa de seguridad sin licencia. Para esa tarde, videoclips de la confrontación se habían extendido por las redes sociales, con los hashtags Ranch Justicia y We Are Tyrant, atrayendo la atención en todo el estado. La historia tocó la fibra sensible de personas mucho más allá de nuestra pequeña comunidad.
Todos en Siam habían experimentado o conocían a alguien que había experimentado la extralimitación de la Joa. La imagen del rostro sorprendido de Victoria cuando fue confrontada por el sheriff Walker se convirtió en un meme de Internet, a menudo emparejado con subtítulos como "Cuando tu viaje de poder se encuentra con el poder real", o "La presidenta de la Joa SCE ha dejado de funcionar". La vaca que se había adentrado en el encuadre en el momento perfecto fue apodada Vaca de la Justicia por los comentaristas en línea. Victoria intentó controlar el daño enviando correos electrónicos amenazantes a los residentes de Oahu State, advirtiendo sobre posibles demandas si la difamaban al discutir el incidente. Esto fracasó estrepitosamente cuando varios destinatarios filtraron sus correos electrónicos a la prensa, proporcionando más evidencia de sus tácticas de intimidación. Mientras tanto, una revisión interna de las acciones de Dan no encontró ninguna irregularidad, ya que había seguido el procedimiento adecuado durante todo el incidente. Los correos electrónicos amenazantes fueron la gota que colmó el vaso para muchos residentes que previamente habían permanecido en silencio sobre el comportamiento de Victoria. Uno por uno, comenzaron a compartir sus propias historias de acoso de la Joa bajo su liderazgo. Estaba la pareja de ancianos que había sido multada por los juguetes de su nieto que estaban visibles en su jardín. La familia militar que había recibido un aviso de infracción por exhibir su bandera estadounidense. Fuera de los días festivos patrióticos aprobados, la joven madre soltera que había sido amenazada con acciones legales por dirigir un pequeño negocio de repostería desde la cocina de su casa. Cada historia pintaba una imagen más clara de una mujer ebria con el pequeño poder que ejercía. En una semana, los residentes de Oahu State habían convocado una reunión de emergencia de la Joa para abordar el comportamiento de Victoria. El centro comunitario estaba lleno de gente, con personas de pie a lo largo de las paredes solo para asistir. Fui invitado a presentar mi versión de la historia, lo cual hice con calma y con toda mi documentación en orden. Greg Nelson, quien finalmente había encontrado el coraje para hablar, reveló que Victoria había utilizado indebidamente los fondos de la Joa para contratar a la seguridad de Braddock sin la aprobación adecuada de la Junta. Ella nos dijo que era una consulta de seguridad estándar, explicó. Ella nunca reveló el plan para bloquear la carretera. La decisión de Greg de hablar claramente no había sido fácil para él. Mientras se dirigía a la multitud, su porte militar era evidente, pero también lo era su incomodidad al romper filas. He servido bajo muchos líderes en mi carrera, dijo, y sé la diferencia entre liderazgo y tiranía. Lo que la señorita Bennett ha estado haciendo no es liderazgo. Lamento no haber hablado antes, pero estoy hablando ahora. Una investigación adicional por parte de periodistas locales descubrió que Victoria había participado en un comportamiento similar en su anterior vecindario antes de mudarse a Oahu State. También descubrieron su verdadera motivación. Ella había estado planeando usar su presidencia de la Joa como plataforma de lanzamiento para una campaña para el Consejo Municipal y esperaba vender su casa con un margen de beneficios significativo para financiar sus ambiciones políticas. Un reportero había rastreado a los residentes del vecindario anterior de Victoria, una comunidad cerrada llamada Willow Creek Estates a unas 30 millas de distancia. Allí, ella había estado en el comité de revisión arquitectónica antes de que se le pidiera que renunciara después de numerosas quejas sobre su aplicación demasiado entusiasta. Una vez midió la altura de una casa de juegos para niños con un nivel láser para demostrar que era 2 pulgadas, más alta de lo que permitían las regulaciones. Un antiguo vecino informó de que la familia tuvo que derribarlo y reconstruirlo, todo porque Victoria insistió en la literalidad de la ley. Justo cuando Victoria intentaba defenderse, alegando que solo había estado protegiendo los intereses de la comunidad, Greg reprodujo una grabación de audio descubierta recientemente de la oficina de la empresa de seguridad. Victoria instruyendo explícitamente a Ryan para que creara una situación que demostrara sus dotes de liderazgo y su dedicación a mantener a los indeseables fuera del vecindario. La habitación quedó en silencio mientras su voz inundaba el centro comunitario. No me importa lo que cueste, Ryan, haz que parezca que estamos sitiados. Necesito fotos impactantes para los materiales de mi campaña. La grabación la había hecho Marcus Braddock, el hermano menor de Ryan, que trabajaba para la compañía de seguridad, pero se había sentido cada vez más incómodo con las prácticas comerciales de su hermano. Tras el arresto de Ryan, Marcus se había presentado con su evidencia crucial, explicando que no podía quedarse de brazos cruzados mientras su hermano y Victoria manipulaban a toda una comunidad para su beneficio personal. Victoria estalló en ira,
gritando que la estaban incriminando y culpando a todos, desde mí hasta Dan, pasando por los propios residentes. ¿No lo entienden? Estaba tratando de proteger el valor de nuestras propiedades. Alguien ha manipulado esa grabación. Esto es una confabulación. El espectáculo de su colapso completo, presenciado por toda la comunidad, fue el clavo final en su ataúd. Cuando se convocó la votación de censura, Victoria fue destituida de su cargo como presidenta de la JOA por una votación de 45-2. Solo su prima y un vecino anciano la apoyaron. Las consecuencias fueron rápidas y graves. La JOA presentó una demanda civil contra Victoria por el uso indebido de los fondos de la asociación, lo que finalmente resultó en una sentencia de $250.000 en daños y restitución. El tribunal también le prohibió formar parte de cualquier junta directiva de la JOA durante 10 años. Ryan Brattic enfrentó cargos penales por operar una compañía de seguridad sin licencia y agredir a un agente de la paz, recibiendo 6 meses de cárcel, 2 años de libertad condicional y una revocación permanente de su licencia de seguridad. Greg Nelson fue elegido como el nuevo presidente de la JOA e inmediatamente se dispuso a reparar las relaciones con nuestro rancho. Uno de sus primeros actos oficiales fue reconocer y registrar formalmente el acuerdo de servidumbre en los estatutos de la JOA, asegurando que ninguna junta futura pudiera intentar una interferencia similar. Durante los meses siguientes, Sunset Ridge Ranch y Oakwood Estates desarrollaron una relación mucho más positiva, con residentes que a menudo participaban en eventos comunitarios organizados en el rancho. Un año después del incidente de la boda, los cambios en nuestra comunidad eran notables. Bajo el liderazgo de Greg, la JOA se había reformado por completo, centrándose en la construcción de la comunidad, en lugar de hacer cumplir reglas insignificantes. Las reuniones mensuales del vecindario se alternaban entre la casa club de la subdivisión y nuestro rancho, creando amistades genuinas entre los residentes rurales y suburbanos. Victoria se había visto obligada a vender su casa a un 40% por debajo de su precio de venta tras perder la demanda civil. Obligada a pagar $250.000 en daños a la JOA y a los residentes afectados, también perdió cualquier oportunidad de una carrera política, cuando los registros del caso se hicieron públicos, y ambos partidos políticos se negaron a respaldar su candidatura. Se mudó a otro estado, pero su reputación la siguió en línea, a donde quiera que fuese. El impacto financiero en Victoria fue considerable. No solo tuvo que pagar la sentencia de $250.000, sino que también enfrentó crecientes honorarios legales por sus intentos fallidos de apelar la decisión. La casa que esperaba que financiara sus ambiciones políticas terminó vendiéndose por debajo del valor de mercado, ya que los compradores potenciales desconfiaban de comprar una propiedad asociada con una figura tan controvertida. Su sueño de presentarse al Consejo Municipal se había evaporado por completo. Los agentes políticos locales de ambos partidos habían dejado claro que era demasiado tóxica para que la apoyaran. Ryan Brattic cumplió su sentencia de cárcel de 6 meses y emergió con su compañía de seguridad cerrada y su reputación profesional arruinada. La revocación permanente de su licencia de seguridad significó que tenía que definir una trayectoria profesional completamente nueva, una perspectiva difícil para alguien con antecedentes penales. La última vez que supe, trabajaba como reponedor nocturno en una gran tienda en Oklahoma. Las consecuencias legales para Ryan fueron más allá de los cargos penales. Múltiples ex-clientes de la seguridad de Brattic presentaron quejas una vez que la historia se hizo pública, lo que llevó a una serie de demandas civiles por incumplimiento de contrato y declaración fraudulenta. Sin su licencia de seguridad y con la reputación de su compañía destruida, Ryan había perdido todo lo que había construido desde que dejó el departamento del sheriff. Su hermano Marcus, quien había proporcionado la evidencia crucial en su contra, se había mudado a otro estado para empezar de nuevo, sin querer tener nada más que ver con el negocio familiar. Sunset Ridge Ranch se convirtió en una parte integral de la comunidad en general, organizando eventos de temporada que reunieron a personas de todo el condado. El camino que conecta nuestro rancho con Oakwood Estates fue nombrado oficialmente Harmony Way, un símbolo de la victoria sobre el poder abusivo y la importancia de las relaciones vecinales. Emily y Jason tuvieron su primer hijo, con Dan como padrino, creando otro vínculo entre nuestras familias. El nombramiento de la carretera había sido idea de Greg. Un gesto simbólico para sanar la división que Victoria había creado. En la ceremonia de inauguración, los residentes tanto del rancho como de Oakwood Estates se reunieron, compartiendo comida e historias como si el conflicto nunca hubiera existido.
Los niños de la subdivisión estaban particularmente fascinados por los animales del rancho. Muchos de ellos nunca habían estado tan cerca de caballos y ganado antes. Lo que Victoria había visto como una monstruosidad que reducía el valor de las propiedades. Estas familias lo vieron como una oportunidad educativa y una conexión con la herencia agrícola de Texas. Mi historia incluso se convirtió en un estudio de caso sobre derechos de la tierra y la ley de servidumbre en la Facultad de Derecho local, con estudiantes aprendiendo sobre la importancia de conocer sus derechos legales y mantenerse firmes contra la intimidación. La infame vaca del vídeo viral, ahora llamada cariñosamente Justice, tenía un collar especial y se había convertido en una especie de celebridad local, siempre presente en las reuniones comunitarias como símbolo viviente de nuestra historia. La profesora María Rodríguez, que impartía el curso de Derechos de Propiedad en la Facultad de Derecho, me invitó a hablar con sus alumnos sobre la experiencia. Lo que el señor El Caso de Calvel demuestra, le dijo a la clase, es que los derechos legales sobre el papel son tan fuertes como su voluntad de defenderlos. Si hubiera cedido a la intimidación, una servidumbre legal clara habría sido anulada efectivamente a través de tácticas de intimidación. Los estudiantes estaban particularmente divertidos con Justice la vaca, cuyo momento perfecto había añadido un toque de alivio cómico a lo que podría haber sido una confrontación mucho más fea. Al final, creo que toda la experiencia les enseñó a todos una lección importante sobre el poder y la comunidad. Victoria había confundido su posición con autoridad absoluta, olvidando que en Estados Unidos nadie está por encima de la ley. En cuanto a mí, aprendí que a veces defender tu posición no se trata solo de protegerte a ti mismo, se trata de proteger los derechos de todos los que puedan venir después de ti. En nuestra barbacoa comunitaria anual, ahora un esfuerzo conjunto entre el rancho y las fincas de Oakwood, a menudo termino contando esta historia con el mismo consejo. A veces, las personas que se dan poder a sí mismas necesitan que se les recuerde que nadie está por encima de la ley. Y siempre he creído en ese viejo dicho, nunca subestimes a un tejano que ama a su familia, especialmente cuando es un ex abogado con el sheriff del condado como su padrino. ¿Las últimas noticias? Recientemente, Victoria fue vista trabajando como gerente de bajo nivel en un centro comercial en otro estado, todavía tratando de unirse a la JOA local, pero siendo rechazada cuando alguien encontró su Ranch Justice. Vídeo en línea, supongo que algunas lecciones deben aprenderse por las malas.